Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, hermanos amados, y en esta ocasión el extracto del estudio bíblico que hicimos en vivo en Facebook. Recuerden, todas mis redes sociales abajo, en un solo link encontrarán todas mis redes sociales para que me sigan y compartan junto con nosotros los estudios bíblicos a diario, 21 a 15, todos los días, a excepción del sábado simplemente. En esta ocasión estudiamos el capítulo 3 de la carta a Tito y con este estudio finalizamos ya esta carta preciosa. Justificados por gracia, el título principal. Un estudio maravilloso y que espero sea de bendición para ustedes. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Damos lectura a Tito, capítulo 3, versículo 1. Título: Justificados por gracia. Está manchado mi lente. Justificados por gracia. Amén. Recuérdales que se junten a los gobernantes, que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, como Sorá, toda buena obra, ¿sí? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Esto también aparece en el capítulo 13, donde Pablo habla más extensamente de este asunto. Y eso implica, hermanos, someternos a los gobernantes y autoridades. ¿Cuáles autoridades? Toda autoridad proviene de Dios. Y toda autoridad implica un lugar de honor, un lugar de privilegio, un lugar de liderazgo, ¿sí? Llámense en casa, papá, mamá, en el colegio, profesor, director, inspector, en la universidad, el maestro, en el trabajo, el jefe, en una localidad, una comuna, el alcalde, el gobernante, el presidente, senadores, diputados. Están ahí. En Daniel dice la palabra que Dios pone reyes y quita, ¿sí? Porque toda autoridad proviene de Dios. Por lo tanto, cuando dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, es porque no estaba ocurriendo en Creta. Situación que Pablo pide corregir por medio de Tito a estas personas, testaruda, tosuda, porfiada, ¿sí? Recordemos en el capítulo 1 también pone dirección primeramente en la congregación. En la iglesia donde a Tito le dice que tiene que instituir obispos, pastores que guíen, que exhorten, que corrijan, y en este caso también una responsabilidad civil. Hermanos, tenemos una responsabilidad civil, y lo menciono porque en la gran mayoría de las veces, y en la gran mayoría de los cristianos, lo he dicho en otras ocasiones, es inaceptable, es inconcebible que como cristianos estemos de acuerdo con la filosofía o sistema político, económico y social, ¿sí? Comunista. Porque las bases del comunismo son ateas. Quienes forjaron el sistema político, económico, social, etcétera, comunista, es ateo. Votar por alguien, sufragar por alguien, por una elección de alguien que es comunista, es votar por aquellos que están en favor del aborto, por aquellos que están en favor de la homosexualidad, entre muchas otras cosas más. Cuando la palabra, para Dios eso es abominación, es aberrante, ¿sí? Sorá, de verdad que buenas noches. Muchas gracias por su participación. Si alguien tiene 5 o 10 minutitos, concede solo a Sorá, anda buscando que le presten atención. Se lo agradecería. Recuérdales que se sujetan al gobernante. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad civil, ¿sí? Lo digo porque hace un tiempo atrás hubieron las elecciones en Chile. Bueno, toda Latinoamérica está inmerso en el comunismo, una cuestión increíble. Hubieron elecciones. Hubo mucha gente en las cuales yo di mi posición, mi postura, porque tenemos una labor civil, una responsabilidad civil, ¿sí? De elegir a nuestro gobernante. Elegir, entre comillas, ¿sí? Y uno tiene que saber escoger esas autoridades. Ahora, si la autoridad por la cual yo estoy sufragando, estoy escogiendo, por X motivo, ¿sí? Porque sus valores, principios van de acuerdo a la palabra, porque lo que ustedes quieran. Porque no debemos votar, es claro. Es absolutamente claro. Pero yo escojo a alguien. Sin embargo, no sale aquella persona por la cual yo voté, sale otro completamente contrario. Lo único porque hoy día tenemos un presidente que es socialista, comunista,
Y veo en muchas ocasiones muchos cristianos hablando mal del presidente, reclamando por un montón de sinvergüenzuras, que lo vemos, hermanos, en las noticias, tal vez en sus países de donde me estén viendo, probablemente ocurra lo mismo. Entendemos el porqué, las cosas no van a mejorar, todo va a ir de mal en peor, porque así lo dice la palabra, es necesario que esto acontezca. Sin embargo, eso no significa, hermanos, que nosotros protestemos como si no tuviésemos dirección en esa materia, en esa área. La palabra nos enseña que tenemos que someternos a la autoridad. Y yo puedo entender que tenemos herramientas de protesta para hacer valer nuestros derechos, nuestra voz, a aquellos que están gobernando. Lo tengo súper claro. Pero digo, como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si no es una, sujetarnos, obedecerles, respetarles, pero por sobre todas las cosas, orar. Entonces, yo aquellos cristianos que veo sus redes que protestan, que alegan y que reclaman, pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos orando por nuestros gobernantes? ¿Tenemos problemas en nuestro trabajo? ¿Cuánto tiempo oramos por nuestros jefes? En el colegio, por aquel profesor con el cual hay conflicto porque el profe es malo, el profe es pesado. ¿Sí? Todos tienen problemas. ¿Cuánto tiempo como cristianos pasamos orando por ellos? ¿Cuánto tiempo pasamos por nuestros líderes en la congregación, por nuestros pastores, por los obispos, por los diáconos, por aquellas personas que están en lugares de honor y privilegio y que son gobernantes de alguna manera, son líderes, ejercen una labor de autoridad? Nuestra responsabilidad es esa. Pablo acá dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, con reclamar y reclamar y reclamar no vamos a lograr nada. Porque el presidente que tengamos, los gobernantes que estén ahí, las autoridades que están ahí, están porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere, Dios es soberano. Y toda autoridad proviene de Dios, dice la palabra. Y además en Romanos 13 dice que tienen espada. Por esa espada nosotros que hacemos lo bueno, que andamos correctamente, no tenemos por qué preocuparnos. Porque la espada es para emitir justicia. Y si nosotros andamos en justicia, en rectitud, no debemos de qué preocuparnos. Esa espada será para aquellos que andan en perversidad, que no se sujetan a la autoridad, que son irresponsables, que son irrespetuosos, que son soberbios, etc. Nuestra preocupación es que someternos a Dios. Ahora, ¿hasta qué punto, hermano Cris? Hasta que sobrepasen los mandatos de Dios. Pasa como ejemplo en el libro de Daniel, donde Daniel se sujetó absolutamente como correspondía. El pueblo fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y Daniel, sus 3 amigos y el pueblo, algo me llegó por ahí. No sé qué son, pero algo son. Se sujetaron hasta cuando la autoridad intentó sobrepasar los mandatos de Dios para que ellos hicieran cosas que Dios no le había mandado. Ahora, esa responsabilidad de sujetarse llega hasta ese límite, ¿sí? Cualquier autoridad, tanto esposas, hijos, esposos, universidad, trabajo, toda área, ¿sí? Recuérdales que se sujeten a las autoridades y que estemos dispuestos a toda buena obra. 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, pleitosos, conflictivos, ¿sí? Como Sorá, que no seamos conflictivos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, mansedumbre es el fruto, uno de los frutos del Espíritu, ¿sí? En Gálatas está, y tenemos que cultivar eso. Si no estamos mostrando esa área es porque andamos en la carne. Ahora, eso se tiene que ejercitar, eso se tiene que cultivar. Es un trabajo diario, constante de cada uno de nosotros. 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pablo acá le está describiendo la situación de aquellas personas que tal vez no tengan a Cristo, no conozcan a Cristo, o sí, o son neófitos, o son nuevos, ¿sí? Nuevos en la fe, nuevos cristianos, se convirtieron hace poquito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Insensato es necio sin capacidad de comprender cosas. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos, hermanos. Eso es esclavos de la carnalidad que nosotros tenemos. ¿Vale? Concupiscencia y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos, dice Pablo,
en otro tiempo, insensatos. Así que si hay hoy día aún personas que están en esta situación, no es el reflejo de Cristo en su vida. Y por tanto, si han rechazado a Cristo, vendrá juicio sobre ellos. Así lo dice la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El título, hermano, recordemos, justificados por gracia. No estamos justificados por las obras. No somos justificados por las cosas que hacemos. Somos justificados simplemente por la gracia de nuestro Salvador. ¿Sí? Dios nos salva en la gracia que nos fue entregada en Cristo Jesús. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa renovación tiene que ver con ser una nueva creación, ¿sí? En Él somos renovados, somos transformados, ya no somos los mismos. No seguimos obrando en las obras de la carne, no seguimos viviendo ni militando en la carne, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra responsabilidad es ser guiados por el Espíritu y continuar con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? El fruto del Espíritu, hermanos, no las obras de la carne. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, templo del Espíritu Santo. Lo que hay en nosotros es la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, es su justicia, es su amor, es su misericordia y debemos llevar el carácter de nuestro Salvador Jesucristo. 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces somos justificados, ¿por qué? Por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo Jesús en nuestras vidas. Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Esto es hasta el 11. 8. Palabra fiel es esta. Una de las... ¿Es 8? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Palabra fiel es esta. Una de las palabras clásicas que usa Pablo dando énfasis a lo que se viene. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermano, es nuestra responsabilidad. Y pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos preocupándonos en hacer buenas obras? Procuren ocuparse en buenas obras. Cuando no estamos ocupados en buenas obras, hay ocio. Y cuando hay ocio, pasa lo que pasó con David, que por su ociosidad, por no ir a la guerra, a la batalla, como el rey que tenía que ir, simplemente estaba ocioso y pecó. Nuestra responsabilidad, hermanos, son las buenas obras. Estamos llamados a buenas obras. Cuando hay ociosidad en nosotros, hermanos, cuando no nos estamos ocupando en el Espíritu, en la santificación, en crecer, en madurar, simplemente hay ocio. Y cuando hay ocio, hay pecado. A David le pasó. David teniendo que estar en la guerra, procurando sus soldados, su pueblo, guardando y protegiendo a su nación, simplemente estaba ocioso. Y por causa de eso, pecando. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué son buenas? Las buenas obras, ¿sí? Y útiles a los hombres. O sea, el resto de las cosas son inútiles. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley,
situación que estaba ocurriendo en Creta. Recordemos Creta, Asia Menor, griego, gentile, cretense, cretino, de ahí nace la palabra, judíos cristianos, bueno, toda esa gente cristiana, pero de muchas culturas, de muchos lugares. Entonces, una de las situaciones que estaba pasando era tal cual lo que ocurría también en Roma, en Gálatas, que era judaizar. Por eso Pablo describe en este capítulo 3 que somos justificados por gracia. Por eso hace una predicación hacia nuestro Salvador Jesucristo, que por la gracia de Él en nosotros es derramado su gracia, ¿sí? Abundantemente, el Espíritu Santo. Y eso nos justifica delante de Dios. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. De aquí el hecho de aquellos que, intentando judaizar, mencionan de que Jesucristo no viene de la genealogía, por lo tanto no es el ungido, el Mesías, bla, 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 bla. ¿Sí? Motivo por el cual el Evangelio de Mateo inicia con una genealogía, porque es el Evangelio destinado principalmente a judíos cristianos o cristianos judíos. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Por eso el título es Justificados por gracia, no por obras de la ley, no por lo que hagamos vamos a ser justos, sino por gracia. Porque son vanas y sin provecho, dice Pablo. Vanas y sin provecho. ¿Qué? Discusiones acerca de la ley, genealogía y todo eso. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto es congruente con toda la palabra. No, es que un cristiano no puede juzgar. Sí, hermano, un cristiano todo lo tiene que juzgar. Tiene que pesar los espíritus. Tiene que amonestar, exhortar, corregir, disciplinar. Es absolutamente necesario. Si no, habría libertinaje, hermano, dentro de las congregaciones. Y en la familia y en el cuerpo de Cristo. Y eso no está bien. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado por su propio juicio. Esto es hasta el 11. ¿Sí? ¿A quién entonces amonestamos? ¿A quién corregimos? Aquel simplemente que sigue con discusiones absurdas, innecesarias, y le dice a Tito, evita confrontaciones, evita discusiones con gente que lo único que simplemente es testaruda, que no va a querer entender. Hermanos, llega un momento en que nosotros, nuestra responsabilidad sí es persuadir, es tratar de dar a entender a aquellas personas que están en el error, corregirles y enseñarles, pero llega un momento en que uno simplemente dice, ya, acá no hay un entender, no hay un razonar, simplemente está siendo tosudo, su corazón completamente duro. Hermanos, nuestra responsabilidad tiene un límite. Nosotros no somos Dios, no somos para quebrantar y no. Nuestra labor es predicar, persuadir lo que más se pueda, pero simplemente es la persona quien tiene que su corazón y ser humilde ante la palabra de Dios. Y eso es todo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sí? Hermano, hasta acá dudas, preguntas, consultas. Instrucciones personales, dice Pablo. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar al invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. 14. Sí, 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Nuestra responsabilidad, hermanos, es a ocuparnos. No a preocuparnos, sino a ocuparnos. Preocuparse no sirve de nada. Ocuparse, sí, nos mantiene útiles. También a los nuestros a preocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y 15, y salutación final, y bendición, dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así finaliza este capítulo 3 y la carta a Tito. Un resumen final, básicamente,
Una carta en la cual, al igual que Primera Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que coloque orden, corrección y disciplina y exhorte y enseñe. A Éfeso, en este caso a Tito, a las iglesias en Creta. Iglesias conformadas en casa, básicamente. ¿Sí? En el capítulo 1 habla de los requisitos para obispo y anciano. En el capítulo 2 enseña la sana doctrina. Lo estuvimos estudiando ayer, gracias al Señor. Y hoy día entendiendo cómo somos justificados delante de Dios, que es por gracia. Esto parece, hermanos, ser repetitivo. Lo hemos estudiado un montón de veces. Pero me sorprende que aún hay gente, incluso de los que estudian, de los que comparten a diario el estudios bíblicos acá en las redes sociales, en mi canal, no lo tienen claro. Lo digo conversando hace unos días atrás con uno de ustedes. Le recordaba, hermanos, que somos santos, somos justificados y somos salvos en Cristo. ¿Sí? No por nuestras obras, no por lo que hagamos, sino en Cristo Jesús. En Él hay salvación. No es por lo que nosotros hagamos, dejemos de hacer. ¿Sí? Ahora, nos exige, nos demanda estar en santidad, sí, porque es el fruto y es la responsabilidad que tenemos como cristianos. Pero no significa, hermanos, que por causa de eso nosotros vamos a ser salvos. Aparte de obedecer, cuando uno se sujeta, el creyente gana humildad. Absolutamente, Rioma. Absolutamente, porque por lo general, con la edad, con el tiempo, uno va adquiriendo conocimiento y ese conocimiento nos hace ver que de pronto uno tiene un punto de vista y hay otro que tiene otro punto de vista. Pero nosotros creemos tener absolutamente la verdad y la razón en nuestra forma, ¿sí? Ejemplo, uno cuando es niño, cuando es bebé es absolutamente dependiente de mamá y papá, ¿sí? Mamá nos amamanta, nos cuida, nos cambia pañales, nos limpia, ¿sí? Pero con el tiempo voy creciendo. Ya no soy un bebé, soy un niño, gateo, soy un poquito más independiente, me muevo, hay una preocupación ahí de parte de los papás. Luego un niño ya comienza a caminar de la mano de papá, de la mano de mamá, constante. Hasta que llega un momento en que el niño ya tiene firmeza, estabilidad, y uno comienza a soltar su mano. Pero siempre ahí, viéndole. Siempre dependiente de papá. Llega un momento en que el niño o la niña comienza a hablar. Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué esto? ¿Pero por qué esto? Papá, ¿qué es eso? Papá, nos vuelven locos, hermano. Nuestros hijos, cuando entran en esa etapa del por qué, el 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 por qué, todo lo quieren saber. Todo. Llega un momento en que lo saben tanto, según ellos, a eso de los 12, 13, 15, 18, en que su decisión, su opinión es mayor que la de papá y mamá. Ya no quieren saber. Papá habla tonteras a veces. Mamá, mi mamá. Sí, los de afuera tienen, mis amigos hay más conocimiento. Empiezan a buscar afuera otros liderazgos. Pero cuando yo quiero crecer, cuando yo quiero aprender, al escuchar a otros, yo muestro humildad y crezco en humildad. Una de las mejores formas de crecer, Rioma, y aquellos que me estén viendo, siempre, una de las mejores formas de aprender es desaprendiendo. Es desaprendiendo. Siempre, hermanos. Y aunque no sé cuántas veces he leído, hermanos, la Biblia, me faltan chorrocientas millones de veces más. Cada vez que leo y estudio en lo personal, básicamente, principalmente en lo íntimo, Dios me revela cosas maravillosas. En escrito que ya lo he estudiado una infinidad de veces. Y Dios hace un mover nuevo a través de su palabra, a través de un escrito y una revelación distinta. Y eso es mostrar humildad. Lo he visto en otras ocasiones, por acá acabo de ver también nuevamente, alguien le silenció, le agradezco a mis hermanos, un refrito, referirse a esa manera, hermanos, como un refrito a la palabra. No me recuerdo quién hace poco, estuve leyéndolo creo, o estudiando un video, no sé cómo fue, me enteré de un predicador. Pastor Sugiel Michelet mencionó que, no recuerdo qué pastor él lo menciona, que había demorado en predicar Romanos, solo predicando de Romanos, como 30 años su ministerio. 30 años de ministerio predicando solo la carta a los romanos. Eso es humildad.
Eso es querer extraer y buscar la revelación de Dios absoluta en su palabra. Eso es mostrar... Se apaga la señal, dice Andrea. Mi hermana Andrea no será su señal porque el resto está bien. Mi hermana Daniela dijo que estaba bien la señal. Confírmenme, hermanos. Eso es mostrar humildad, hermanos. ¿Sí? Pero hay gente que va por la vida creyendo de que ya se sabe toda la Biblia. Que leyó Mateo 5 veces y ya con eso ya está. Listo, conoce el Evangelio. Hermano, Paul Washer dedicó no sé cuántos años y en su tesis y a predicar y a seguir estudiando, perfeccionando, aprendiendo el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio, exclusivo el Evangelio, habiendo un montón de doctrinas, habiendo escatología, temas que son, se supone que mucho más importantes a entender algo que es la base de nosotros como cristianos. Pero hay quienes soberbiamente consideran que es un refrito. Sin entender lo que es el Evangelio, sin entender quién es el Evangelio, sin entender realmente qué significa que somos salvos por gracia, sin entender qué significa que somos redimidos y justificados, sin entender ni conocer a Dios, hermanos, sin entender ni conocer a Dios. Y es así como finaliza este estudio bíblico el capítulo 3 y por consecuencia también esta carta preciosa, cortita, muy edificante, muy parecida a lo que fue Primera de Timoteo también, con la instrucción hacia Éfeso en este caso, a Tito con una instrucción a las iglesias en Creta. Así que hermanos, ya mañana con el estudio a Filemón, un solo capítulo, una carta igualmente cortita. Pero sin lugar a dudas, somos bendecidos y santificados a través de la palabra de nuestro Señor. Somos vivificados. Esta nos da vida espiritual y tan necesaria a nosotros como creyentes. Que Dios les guarde. Gracias por su apoyo, gracias por seguirme en redes sociales, por su like y compartir mi contenido. Hasta luego. Bendiciones.